Hay una especie de marcha y también movilización por parte de los camioneros. Hay camioneros autoconvocados. Esto es en la zona, ahí cerca de lo que es la autopista Lugones. Es cerquita, estamos viendo imágenes en vivo. Ahí están ya acampando, están preparando el mate tempranito porque hace mucho frío. Pero están desde hace algunos minutos ya ahí parados, reclamando en realidad por muchos temas. Uno tiene que ver con los famosos peajes. Lo que le están reclamando al gobierno es que se haga cargo de los peajes en los viajes que ellos hacen obviamente por todo el país para llevar las cargas a destino. Ahí estamos viendo que están cortando la autopista Ilía, mano hacia Capital. Estas son imágenes en vivo del móvil. En un ratito vamos a tener obviamente el desarrollo, pero como están viendo, atención, porque si tienen que transitar por la autopista Ilía ya está complicada la mañana del día de hoy y después prometen, si no tienen respuesta, bueno, cortar no solamente uno o dos carriles, sino la totalidad. En un ratito toda la información obviamente para que estés actualizado antes de salir de casa. Y vamos a hablar acerca de otro de los temas del día y que te lo adelanté hace un rato, que tiene que ver con el discurso que dio ayer el presidente Mauricio Macri con respecto al reordenamiento de las Fuerzas Armadas. Ayer con Pablo lo veíamos acá bien temprano, en un discurso en Campo de Mayo, en donde habló acerca de la actualización de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que están muy desactualizadas, que tienen muy poca inversión, y ahora lo que se busca es que se ocupen de distintas tareas domésticas, como pueden ser primero el narcotráfico, fundamental para combatir el narcotráfico, fundamental para que custodien las fronteras. Ustedes saben que son como una especie de colador, la droga ingresa muchísimo por lo que es el norte argentino, es verdad. Hay mucha droga que también se fabrica acá en la Argentina, pero hay mucha otra que se mete directamente por las fronteras. La extensa frontera argentina, que es muy difícil obviamente de custodiar, pero que obviamente ahora con esto de las Fuerzas Armadas y con el discurso del presidente Macri, lo que intentan es justamente estar como vigilando que no se meta tanta droga. También lo que habló ayer Macri tiene que ver con algo que para mí me pareció como ir demasiado lejos, ¿no? El tema del ciberespacio, combatir el terrorismo a través del ciberespacio, porque ustedes saben que hoy las guerras también se dan a través de las redes sociales, en realidad a través del ciberespacio, con el tema de los hackeos a distintas organizaciones, incluso países. Bueno, es tremendo también la guerra que uno por ahí no entiende en el ciberespacio, pero lo que pretende, o por lo menos lo que dijo el presidente Macri en el día de ayer también, fue esto, ¿no? Dar guerra o por lo menos dar batalla, de cuidarnos también del ciberespacio con las Fuerzas Armadas. Quien habló ayer con respecto a este tema fue Marcos Peña. Él lo hizo en Desde el Llano y esto decía, miren. El presidente lo que plantea es la necesidad de un diseño estratégico, una directiva se llama, para las Fuerzas Armadas para el tiempo que vivimos. Hoy las Fuerzas Armadas tienen un despliegue y una organización para la época en la que teníamos conflictos territoriales potenciales con nuestros vecinos. Con Chile, Brasil. Entonces había amenazas convencionales, había entonces lo que vemos un despliegue territorial acorde a eso, ¿no? La posibilidad de que pudiera haber un conflicto acorde a otra época. Y la democracia tiene una deuda pendiente con las Fuerzas Armadas de darles una nueva directiva acorde al tiempo que se vivía. ¿Y cuál es esa directiva? La directiva tiene que ver centralmente con la modernización y con la comprensión de que las amenazas hoy tienen que ver con cuestiones no convencionales más que con cosas convencionales. Tiene que ver con el apoyo a la política exterior del gobierno, sea con las misiones de paz o con las distintas cuestiones que hacen a la integración regional, sea con el apoyo logístico en emergencias o en catástrofes, sea con la cuestión del apoyo logístico en la seguridad interior, que es algo que no está prohibido por ley, al contrario, se hace permanentemente y que puede servir, por ejemplo, para objetivos estratégicos. Esos objetivos estratégicos que serán definidos por el Poder Ejecutivo, puede ser una represa, puede ser un gasoducto, alguna cuestión que tiene un valor estratégico. Como custodia de esos lugares. Claro, exactamente. Claro. Y si hay un problema de seguridad, viene la fuerza de seguridad, con lo cual hay mucho fantasma que se busca agitar por parte de aquellos que siempre han intentado... ¿Narcotráfico? No, es que lo que tiene que ver con seguridad interior está prohibido por ley y nosotros no lo vamos a modificar. No, digo narcotráfico cuidando las fronteras. Por eso, por todo lo que está enmarcado en las leyes vigentes se tiene que poder hacer en ese contexto. Lo que se modifica son directivas, no son leyes, y tiene que ver con dar apoyo logístico a tareas que puedan tener que ver con amenazas nuevas, como puede ser el caso de narcotráfico, terrorismo u otras cuestiones, pero de ninguna manera es, para dejar en total tranquilidad, un cambio en la doctrina legal de nuestro país de que las Fuerzas Armadas participen en seguridad interior. La pregunta es entonces, las leyes de seguridad nacional y defensa nacional que prohíben a las Fuerzas Armadas actuar en situaciones de seguridad interna, siguen vigentes y eso no se va a modificar. Absolutamente, y esto está en ese espíritu
absolutamente. Creemos que se pueden hacer muchas cosas para mejorar, modernizar y darles un rol acorde al tiempo que vivimos las Fuerzas Armadas sin ningún modo. Bueno, estaba Marcos Peña hablando acerca del discurso de ayer, que lo vimos en vivo con Pablito en la mañana acá en Banda. Un poco, hay dos posturas, ¿no? Porque la verdad que, como siempre, después de un discurso del presidente Macri, siempre salen a matarlo. La oposición o ayer también distintos grupos de derechos humanos. Nunca va a dejar contento está bien, ¿no? Digamos, nunca va a dejar contento a todo el mundo. Pero contanos un poco qué significa esto, Pablito, de valorizar un poco a las Fuerzas Armadas, todo lo que no se lo valorizó en estos últimos años y décadas, ¿no? Vamos a poner esto en contexto, el tema Fuerzas Armadas en contexto. Hoy las Fuerzas Armadas, desde hace muchos años, no tienen proyecto en Argentina. No se sabe para qué están ahí arrumbadas, se están deshilachando, son Fuerzas Armadas casi en vías de extinción, los tanques no andan, los aviones no vuelan, los barcos no navegan, no hay repuestos y no hay proyecto. ¿De dónde vienen estas Fuerzas Armadas? Vienen del siglo XX, durante el cual dieron 6 golpes de Estado. 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y el peor de todos, 1976, que fue tremendo. Entonces, esas Fuerzas Armadas que se metieron en los asuntos internos y derrocaron gobiernos y gobernaron muchos periodos y arruinaron la democracia con el concurso, por supuesto, de sectores civiles, hicieron un desastre en la última dictadura. Mataron mucha gente, la secuestraron, la mataron, la hicieron desaparecer, fue terrible. Entonces, a la salida de esa dictadura se hicieron leyes. La democracia, cuando fue restablecida la democracia o empezó la actual democracia, en el gobierno de Alfonsín se hicieron leyes de defensa y de seguridad interior que dicen expresamente que las Fuerzas Armadas no se pueden meter en asuntos internos. Claro. Están para la defensa externa. ¿Cuál es el problema? El problema es que desde que se hicieron esas leyes hasta hoy, el mundo cambió por completo. Se cayó el muro de Berlín, se acabó el mundo bipolar, no existe más el comunismo, no existe más el anticomunismo. O sea, es otro mundo, son leyes muy viejas. Vos dirás, bueno, ¿por qué no hacemos nuevas leyes? Le damos un proyecto. Porque si vos metés en este momento en el Congreso el tema de la defensa y la gran discusión nacional de la defensa, armas un lío fenomenal porque es un tema tan abarcativo, tan profundo, tan serio, que pero ni el aborto queda en pie. Sí, y polémico, ¿no? Porque ayer, como te contábamos, salieron a matarlo. Mucha gente de la oposición, también de distintas organizaciones de derechos humanos, lo salieron como a matar por darle una entidad a las Fuerzas Armadas que creo yo, corregime vos, Pablito, que sos el especialista, poco ya tiene que ver con lo que fue la última dictadura militar, digamos. ¿No? Desde ya. No, además de las guerras, hasta las guerras cambiaron. Las guerras ya no son lo que eran. Lo que antes se llamaba el peligro externo, hoy es un concepto completamente revisado, porque, por ejemplo, las guerras, los ciberataques, que son peligro externo, interno, es transnacional. Tal cual. No hay una, voy a pasar la frontera con un ciberataque. No existe más. El mismo tema del terrorismo internacional, que es local, ¿entendés? Nosotros tenemos la experiencia de la AMI y la Embajada de Israel, donde actuaron fuerzas externas combinadas con fuerzas internas, con apoyos locales. En el caso de la embajada, por ejemplo, no se sabe cuál fue el apoyo local, la apoyatura local. Bueno, para todo eso las Fuerzas Armadas tienen prohibido intervenir. Entonces lo que quiere hacer Macri ahora dice, bueno, está el tema del narcotráfico, que cada vez es más grande, cada vez es más sonado. Y les quiere dar una función logística a las Fuerzas Armadas, cosa que ya se hizo durante el gobierno de Cristina Kirchner. Esto se hizo y se hizo en el norte. Pero ¿por qué saltan toda la yugular? Saltan porque dicen, bueno, acá hay dos problemas. Uno, no nos gusta esto porque esto es, dice la oposición, esto significa darles un papel en asuntos internos. Y dos, porque esto lo tiene que discutir el Congreso, no debe hacerse por decreto. Ahora, ¿cómo es en el resto del mundo, Pablo? Porque por ahí la gente está mirando y dice, alguna puede estar a favor, otros en contra, pero ¿cómo es en el resto del mundo el tema de las Fuerzas Armadas? ¿Qué valoración tienen y qué respeto tienen, no?
tienen otras historias muy distintas de la nuestra. En la nuestra hay una combinación de una fuerte historia te insisto, por el genocidio de la última dictadura. Eso está muy impregnado en la cultura política argentina. Hay mucha prevención y a la vez hay mucho prejuicio. Claro. Aunque estas Fuerzas Armadas ya no tienen nada que ver con aquellas, quedó el prejuicio. Entonces, ¿qué hicieron los sucesivos gobiernos? Las arrumbaron, las dejaron ahí arrumbadas. Como no tenían proyecto, los entretuvieron, les congelaron un poco los salarios, no les compraron repuestos, no hicieron nada. Inversión cero. Básicamente no les dieron ninguna misión, no tienen ninguna misión. Con el agravante de que encima las hipótesis de conflicto tradicionales, que antes movían y animaban a las Fuerzas Armadas, tampoco existen más. Hoy no va a ser una guerra con Chile por los límites, tampoco va a ser una guerra con Brasil. Con Gran Bretaña podríamos ir a una guerra para recuperar las Malvinas, pero más vale que después de que ya fuimos y perdimos, no vamos a ir de nuevo. De vuelta, claro. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de conflicto? Y mientras tanto, están viniendo potencias extranjeras como China, se están llevando todos tus calamares, toda tu pesca del mar argentino, y ni las Fuerzas Armadas, ni la Prefectura, ni las Fuerzas de Seguridad pueden hacer algo. Pueden hacer algo porque no tienen elementos. No tienen herramientas. ¿Cómo hacerlo? El narcotráfico, a su vez, la discusión es, ¿el narcotráfico qué es? ¿Externo o interno? Y es complejo, es una combinación de cosas. Tal cual. ¿Entendés? Porque no es meramente interno tampoco el narcotráfico. Che, Pablito, vamos a ver si te parece algunos tweets de la oposición, justamente que mencionábamos hace un ratito, que criticaron el discurso de Macri, las medidas de Macri. A ver qué decían, a ver quién tenemos por ahí. A ver, a Pino Solanas, Macri quiere involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior sin un debate previo en el Congreso sobre nuestra defensa nacional. Esta reforma a la ley no pasó por ninguna de las 6 comisiones del Senado de la República Argentina vinculadas a defensa y seguridad. Pablito, ¿sí o sí tiene que pasar por el Congreso esta modificación o no? Bueno, hasta ahora ninguna modificación que hicieron los anteriores gobiernos pasó por el Congreso. Por ejemplo, todas las reformas que hizo Cristina Kirchner nunca ¿Qué fue, por decreto directamente? ¿Por decreto? Por decreto. Se hizo todo por decreto. Incluso les dio funciones logísticas a las Fuerzas Armadas, como te digo, y no, se hicieron todos por decreto. Vamos a ver algunos otros, Pablito, si te parece. Vamos con, ¿qué está? Pitrola, ¿no? Sí, muy bien. La reforma de las Fuerzas Armadas que anunció Macri tiene una clara función, moviliza efectivos hacia la frontera para volcar la gendarmería contra los trabajadores ante la brutal ofensiva en marcha de la mano del FMI. Buah. Este es un choclo, ¿no? Bueno, el PO tiene la virtud de que lo expresa taxativamente. De frente te dice eso, que es una idea que anda dando vueltas en parte del peronismo y en la izquierda en general. Que la idea de Macri es reprimir con las Fuerzas Armadas. La quiere para reprimir a la protesta social, ¿no? Es un absurdo, es un disparate realmente, pero no se puede analizar eso. Como que en su cabeza ellos tienen la idea de que esto se va a agravar, la situación social se va a agravar, Macri va a necesitar reprimir, las fuerzas de seguridad van a estar desbordadas. Es toda una especulación que... Es típica, ¿no? Igual de la oposición, digamos, de esta y de cualquiera. Esperate que si va a reprimir, esperemos a ver si va a reprimir pasa. Y después si no usa las fuerzas de seguridad, porque esto de querer ya poner las fuerzas más para salir a matar gente por la calle, y bueno, no podés discutir. Sí, es una especulación peligrosa incluso, ¿no? Pues es como sembrar miedo constantemente. Es poco seria. Es poco seria. Pablito, vamos a ver otro. A ver, ¿a quién tenemos por ahí? ¿Esto qué es? Bueno, José Capital. A ver, miseria planificada, dice, persecución política, vuelta al FMI, golpistas y ex carapintadas en defensa, en desfiles oficiales, más genocidas afuera de la cárcel y el anuncio de reformas de las Fuerzas Armadas para una función que no tienen. Bueno, ¿Quién dice esto? Esto es Hijos, de acá de Capital, una de derechos humanos. Sí, bueno, por eso. Esto es de izquierda, esta es la izquierda muy antimacrista, que te mete el Fondo Monetario en el medio de esta discusión. El Fondo Monetario acá no tiene... Bueno, Pitrola recién también lo metió, Pablo, por eso decimos que estaban especulando, están metiendo todo en la misma bolsa. Pero no tiene nada que ver, el Fondo Monetario... Obvio que no, pero bueno... En esta discusión no tiene nada que ver. Ahora, acá hay una discusión técnica o estratégica muy interesante. Hay países que metieron, vos me preguntás cómo es en el mundo, metieron a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y les salió muy mal. Caso Brasil y sobre todo el caso de México. Ajá. Entonces, eso realmente hay que estar prevenido respecto de eso. La respuesta del gobierno nacional a eso es, nosotros solo queremos que hagan tareas logísticas y que no tiren un solo tiro.
Bueno, falta que expliquen cómo vas a hacer, cuál va a ser la tarea logística, en qué consiste meterte en el tema cibernético, por ejemplo, y la tarea de alerta, como que van a alertarte, por ejemplo, la Fuerza Aérea te va a alertar cuando hay tránsito de aviones narcos. Está bien, es como que va a avisar. Y te avisa. Pero no tiene mucho sentido tampoco. Ahí viene la discusión de si vos podés bajar o no bajar ese avión narco.